Amigos, seguimos con el programa. En esta oportunidad nos acompaña Ana Sabogal, directora de Investigación e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo está? Bienvenida a Enlace Nacional. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema, yo creo que muy importante, el tema de la huella ecológica, pero usted nos va a describir en qué consiste, qué importancia tiene esto de la huella ecológica. La huella ecológica es una herramienta de cálculo para saber cuál es el efecto de nuestras acciones diarias sobre el planeta Tierra. Lo que mide es qué cosa consumimos y qué cosa botamos a la basura. Entonces eso nos da más o menos un valor de cuánto es lo que nosotros impactamos en la Tierra. Pero ¿cómo sé cuánto yo justamente, cuánto colaboro con estas acciones? Mediante una calculadora que ustedes están haciendo, ¿verdad? O que ustedes tienen disponible para todos. Sí, nosotros trabajamos con la institución que ha inventado, digamos, el tema de la huella ecológica, que se llama Global Footprint. Ellos han inventado una calculadora ecológica a nivel mundial y nosotros estamos peruanizando la huella ecológica. Esto significa, estamos tratando de que la huella ecológica lleve los valores del consumo en el Perú. Por ejemplo, el impacto en el Perú, ¿cómo se ha visto? Nosotros hemos venido trabajando desde el año 2010 con la huella ecológica del Perú a nivel departamental. Entonces lo que hemos hecho es ver en cada departamento cómo es que la huella ecológica repercute. Por ejemplo, y ahí ya tienen algunas estadísticas, qué región más, por ejemplo, contamina, ¿no es cierto? Y hay que ver también los cambios que uno tiene que hacer para contaminar menos nuestro planeta, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, definitivamente el departamento que más contamina y específicamente la ciudad es la ciudad de Lima y el departamento de Lima. Claro que en parte se debe a que la cantidad de habitantes se concentra justamente en el departamento de Lima, ¿no? Pero lo que podemos ver a través de las estadísticas es que definitivamente hay una correlación directa entre capacidad de ingresos y consumo, ¿no? Entonces vemos que Lima está en el puesto más alto, mientras que, por ejemplo, Huancavelica, que es una región relativamente pobre, es la que tiene menor consumo y menor huella ecológica. ¿Y qué hacemos ante esta situación? Ante esto lo que deberíamos de hacer es, bueno, primero la huella ecológica es una herramienta que nos permite por lo menos saber cómo estamos. Y en ese sentido también podemos tomar conciencia como ciudadanos y poder actuar, pero también como, digamos, como ministerio debemos actuar en el sentido de tratar de disminuir la huella. Por ejemplo, la huella ecológica mide, o sea, personalmente, cuánto yo estoy contaminando el planeta, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cómo así sé ese cálculo? Ese cálculo se puede realizar a través del cálculo de la huella ecológica, justamente, valga la redundancia. Nosotros estamos, como le digo, tratando de calcularlo y hemos hecho ya la calculadora en conjunto con Global Footprint y la tenemos en la página del Ministerio del Todo Ambiente. aquel que quiere saber cuánto contamina en realidad tiene que ingresar a la página web del Ministerio del Ambiente y ahí va a encontrar la calculadora de la huella ecológica, ¿no es así? Exactamente. La huella ecológica lo que calcula es, bueno, la cantidad de agua que uno consume, la cantidad de energía, la cantidad de productos y la cantidad de restos que bota. Ahora, ¿cómo podemos hacer justamente para poder, digamos, no botar tanta basura, ¿no es cierto? Reciclar, que es lo más importante, saber cuidar el agua, ¿no es cierto? Que son cosas fundamentales. Sí, en realidad se trata de dos cosas. Uno, de prevenir, por ejemplo, como usted dice, cuidar el agua, impedir que derrochemos tanta agua. Allí podemos utilizar primero lo que es tecnología nueva, digamos, por ejemplo, lo más sencillo actualmente, los tanques de los inodoros tienen un contenido muchísimo menor de agua de lo que tenían anteriormente. Anteriormente los tanques tenían 10 litros, ahora tenemos tanques de 6 litros o 7. Entonces ahí nomás ya estamos disminuyendo enormemente. Pero aparte de eso, cuidados como por ejemplo apagar el caño debidamente, no dejar corriendo el agua, cosas de ese tipo también influyen muchísimo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es interesante repensar un poco los modos de vida. También, por ejemplo, cuando hablamos de peruanizar la huella ecológica, lo que vemos es cuál es el consumo promedio de un peruano. Entonces, ¿y cuál es? Por ejemplo,
El consumo de arroz es una característica típica, ¿no?, del Perú. ¿Eso quiere decir que no debemos de consumir arroz? ¿Por qué? No, no consumir arroz tampoco, no exageremos, pero digamos disminuir la cantidad. ¿Por qué? Porque el arroz se produce con grandes cantidades de agua. Tenemos arroz por inundación y arroz por secano. Entonces, por ejemplo, podríamos a través de, calculando la huella ecológica y el impacto del arroz, podríamos decir, ok, consumamos arroz, pero no aquel que consume mayor cantidad de agua y que es por inundación. Podríamos pasarnos al consumo de arroz que es sin inundar, ¿no?, el terreno. Eso implica muchísimo menor cantidad de consumo de agua. Claro, pero por ejemplo, Entonces, eso podemos verlo desde la óptica del consumidor, siempre y cuando el consumidor tenga la herramienta y pueda diferenciar cuál arroz está consumiendo, o desde la óptica del gobierno, sabiendo qué podemos promover. Pero exactamente, ¿cómo sabemos diferenciar si estoy yo consumiendo un arroz que está justamente producido con bastante agua y otro que no? Por eso le digo, eso tiene que también trabajarse desde ambos lados, no solo desde parte del consumidor, porque no se trata solamente de saber, ok, yo debería, por ejemplo, de disminuir el consumo de arroz o disminuir el consumo de gasolina para disminuir el impacto sobre el ambiente. Sin embargo, si yo decido comprarme una bicicleta y no usar el auto, corro riesgo en Lima. ¿Por qué? Porque no tenemos ciclovías. Entonces tenemos que trabajar a la par, tanto el gobierno proponiéndole a la ciudadanía alternativas, como el consumidor pudiendo utilizarlas y teniendo las herramientas para poder decidir, ¿no? Por eso se trabaja mucho, por ejemplo, con lo que son sellos verdes, con lo que son declaraciones de las fábricas, que permiten al consumidor decidir correctamente. ¿Y cuál es la experiencia con otros países, por ejemplo? En otros países se viene trabajando bastante el tema de la huella ecológica. En Europa es algo que ya, digamos, se tiene internalizado. Se trabaja también a nivel mundial y justamente eso es lo interesante de la Global Footprint, porque ellos hacen un comparativo, por ejemplo, entre África, Oceanía, Latinoamérica, y podemos ver, por ejemplo, que a nivel mundial el cálculo de la huella ecológica es 2.7. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que si tuviéramos... si todos consumiéramos esa cantidad a nivel mundial, estamos sobrepasando la capacidad de uso de los recursos mundiales. ¿Necesitaríamos otro planeta, algo así? Necesitaríamos 2 planetas, exactamente. 2 planetas. Sí. Entonces eso no es sostenible, ¿no? Estamos consumiendo demasiado y estamos perjudicando a la naturaleza. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, si comparamos, por ejemplo, lo que es Latinoamérica, vamos a ver que Latinoamérica también tiene un consumo relativamente alto, 2.7, pero si lo comparo con Norteamérica tiene 7.12. Y si lo comparo con África tiene, por ejemplo, 1.45. Es el continente que ellos menos contamina, todavía están bastante bien, ¿no? Se mide esto en lo que se llama hectáreas globales. Las hectáreas globales son las hectáreas que sirven para la producción y que van a reflejarse en justamente la huella ecológica. O sea, ¿cuánto terreno necesitaría yo para usar todo lo que uso? ¿Cuánto necesitamos, por ejemplo, una persona para poder...? Sí, a nivel, como le digo, a nivel del Perú estamos hablando de 1.87 más o menos. A nivel de Lima estamos hablando ya de por encima de 2. Es increíble. Sí. Entonces, bueno, recalcar sobre todo, ¿no es cierto?, qué impacto tiene esto en nuestro planeta y cómo debemos hacer o qué debemos hacer para mitigar justamente este aspecto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuidar el medio ambiente, cuidar el agua y otras acciones que ustedes también recomienden finalmente para la población. Exactamente. Sobre todo eso, o sea, cuidar por un lado como consumidor, cuidar qué consumo y cuánto consumo, y como gobierno dar las herramientas para que los consumidores puedan disminuir los consumos de manera responsable. Este es un trabajo multisectorial realmente. Definitivamente. Bien, bueno, y con el tema del arroz, con el Ministerio de Agricultura, porque también se puede dar otra alternativa de consumo. Sí. Como decía, raciono un poco menos también el arroz y entonces puedo consumir papa o fideo, ¿no es cierto? Sí. Alternar este tipo de productos. Quizás mencionar también que en el Ministerio, desde la Dirección de Cambio Climático, también se viene trabajando el tema de la huella de carbono. Existe también una calculadora de la huella de carbono. Eso es interesante porque la huella ecológica, a diferencia de la huella de carbono, la huella ecológica mide todo nuestro consumo, tanto agua como carbono, como desechos, productos de consumo, mientras que la huella de carbono solamente mide la cantidad de carbono que yo emito.
Entonces eso nos lleva hacia la contaminación de la capa de ozono y hacia otras, digamos, hacia otros productos que nos dan luces con respecto al cambio climático. Muy interesante lo que nos acaba de decir. Muchísimas gracias y sobre todo hay que ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Amigos, volvemos, no se muevan. Gracias.